El domingo pasado comenzamos una serie que titulamos Transformados a la manera de Dios. Y estuvimos compartiendo algunos principios de cómo sanar nuestra forma de pensar. Fue un mensaje que ha sido de mucha bendición para mucha gente y vamos a continuar con esa serie el día de hoy. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, resentido, amargado o transformado. Quiero a través de la palabra de Dios ayudarte a ti a cómo sanar tus emociones, a cómo sanar tus sentimientos, a cómo liberarte de esas ofensas, de esas heridas que posiblemente te causaron o usted mismo causó. Le voy a dar rapidito, antes de ir a la palabra de Dios, 4 principios. Cómo sanar tus emociones, cómo sanar tus sentimientos. Primero, deje de pensar como víctima. Muchos de nosotros estamos heridos porque nos sentimos víctimas de las personas. Y usamos esa barrera para darle lástima a la gente. Me hirieron y es por eso que yo no puedo vivir en paz. 2, no reprima lo que siente. Esto tiene que ver bastante con las personalidades. Hay personas que son más cohibidas, hay personas que son más expresivas. Pero ¿cuántos de nosotros realmente, hermanos, llevamos sentimientos o resentimientos desde años y no podemos superarlo? ¿Sabe cuándo es que usted conoce que usted ha perdonado verdaderamente a alguien? Cuando usted mira a la persona que lo ofendió o lo hirió, lo mira a la cara, lo mira a los ojos y no siente nada por esa persona. 3, aprenda a perdonar. El perdón es un arte. Le digo por qué Dios le pone a usted gente difícil en su camino, para que aprendamos a perdonarlos. Y le tengo una mala noticia. ¿Sabes por qué Dios a ti te pone gente difícil? Para que los aprendas a perdonar, los aprendas a amar, porque te guste o no, esa persona también estará contigo en el cielo por la eternidad. Aprendamos a perdonar. El perdón es un arte. Y 4, piense en el presente. No se deje atar por el pasado. No se deje atar por el futuro. Vea usted esto. Hay 2 formas como una persona te puede herir. Una es que la persona venga e intencionalmente le haga a usted un daño. Y la otra es que tú mismo te hieras por lo que dices o por lo que haces. Habían 3 personas en el capítulo 16 de Génesis que tenían un problema. Estaban heridos. Una es Abraham, la otra es Sara y la otra persona es Agar. Sara no podía tener hijos y le dice a Abraham: mira, ahí está mi sierva, acuéstate con ella. Y Abraham, con mentalidad latino, ni lento ni perezoso, se acostó. No entiende. Como resultado de esa relación nace un hijo. Pero había un resentimiento. Sara optó por tomar la ley en sus manos. Abraham optó por ignorarlo y Agar optó por huir. Esas son las 3
formas que tú tienes para enfrentar tus sentimientos. Muchos de nosotros huimos de lo que nos hacen. Otros nos vengamos y otros simplemente los ignoramos. Pero quiero hablarte esta mañana sobre la vida de un hombre que tuvo sus sinsabores, que tuvo en su vida una cantidad de heridas, de traiciones. Inclusive su mismo hijo se rebeló en contra de él y casi lo destierra. Te quiero hablar hoy cómo fue que David sanó sus sentimientos. Oiga bien esto. Hay heridas en la vida de una persona que Dios te las va a sanar. Oiga bien esto, perdiendo algo. Y hay heridas y emociones en la vida de una persona que Dios te las va a sanar agregándote algo. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Samuel. Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. David se buscó un problema. Se buscó el lío donde estaba, la herida que tenía. Se mete con una mujer casada. Y a causa de esa relación nace un hijo, pero nace enfermo. Imagínate tú, el rey, teniendo básicamente todo a tus pies: dinero, fama, ejército, las mujeres que él quería. Con un solo error, con una mujer equivocada, David es herido de una forma grande. Tenía un hijo enfermo. Podía pagar el mejor hospital en Jerusalén. Podía costearle la medicina al niño, pero no podía sanarlo. Y sabía que lo que a ese niño le estaba pasando, solo Dios podía sanarlo. Como posiblemente lo que tú estás viviendo en tu hogar, con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo, en tus relaciones, tú sabes que solamente Dios te puede sanar. Y sigamos leyendo, por favor. Versículo 16. David, ¿qué dice, iglesia? Rogó a Dios por el niño y se negaba a comer y a beber. El dolor era grande. Hay un dicho por ahí que dice que enfermo que come no muere. David no comía. No le sentía gusto a los placeres porque había un niño muriendo. Y mire lo que dice. Se fue a su casa. ¿Y qué dice, iglesia? Y por las noches se quedaba allí, ¿cómo? Tirado en el suelo, herido, impotente. No podía hacer nada por el niño. ¿Y cuántos de nosotros posiblemente en esta mañana también nos sentimos tirados en el suelo? Por lo que te hicieron, por lo que hiciste, por las cosas que te han dicho. Y tú sabes que no te puedes levantar. David iba todas las noches, me imagino, a orar. Hay cosas, oíme bien, que ni la oración te va a ayudar cuando son de Dios. Y yo te pregunto algo en esta mañana. ¿Qué es lo que te ha hecho quedarte en el suelo? ¿Qué es lo que te ha hecho sufrir? Y mire lo que la palabra de Dios dice en el versículo 17.
Los ancianos, líderes de familia de David, ¿qué hacían, iglesia? Iban a verlo y trataban de ¿qué? De levantarlo. Hay heridas en el alma de una persona que ni tu mejor amigo te puede levantar si usted mismo no se levanta. Nadie puede ayudarle a usted a perdonar, al menos que usted tenga el deseo de perdonar. Y dice que sus familiares, gracias, dice que iban a verlo y trataban de levantarlo. ¿Y qué dice, iglesia? Pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Hermano, let go. Libérese de lo que le ha estado atando. Libérese de esa persona. Libérese de ese sentimiento. David podía levantarse, pero no quería, a causa del niño que estaba enfermo, porque se sentía el culpable, porque sabía que lo que hizo con Betsabé era el producto de algo por el cual Dios lo estaba probando, y no quería levantarse. Versículo 18. ¿Qué dice, iglesia? Cuando el niño murió al séptimo día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia. ¿No es verdad que hay personas en tu vida, hermano, que le gustaría ayudarle, pero usted mismo no se deja? Yo aprendí un principio en el seminario de teología. Si a usted no lo buscan por su consejería, no ande buscando usted dar consejos. ¿Por qué? Porque si usted aconseja mal, entonces la persona va a decir: usted me dijo que lo hiciera y yo no le andaba buscando consejos. Y los familiares de David querían decir la verdad, pero ¿por qué? Estaba resentido, estaba herido, estaba amargado. Llevaba algo en su pena, llevaba algo en su alma. Y tenían miedo de darle la mala noticia. Versículo 19. Porque pensaban: ¿qué se podría hacer algún daño? Los familiares de David creían que tal vez David tenía pensamientos suicidas. Pues estaba deprimido. Estaba el hombre al borde de un colapso nervioso. Y mire lo que dice. Al recibir la noticia, ya que los había escuchado cuando el niño aún vivía. Iglesia, mientras tu niño esté vivo, mientras todavía estés en tu hogar, mientras todavía tienes tu familia, mientras todavía no te han tirado del trabajo, mientras todavía hay esperanza, mientras todavía inmigración no te ha echado de Canadá, mientras todavía tú estás ahí luchando en fe, no se mueva. Le digo por qué: porque lo que Dios un día comienza, un día Dios también lo termina. Siguiente versículo, por favor. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, ¿qué dice, iglesia? Comprendió que el niño había muerto. Así es que les preguntó a sus siervos. Israel estaba llorando a Moisés por 30 días. Y el Señor viene y le dice a Josué: Josué, levántate y pasa con este pueblo el Jordán, porque hay una tierra prometida que yo te he heredado y tienes que ir a conquistarla. Hermano, si el Moisés murió, murió. No lamente, ya estuvo. Ya lo hirieron, ya lo traicionaron, ya hablaron mal de usted. ¿Y qué más le van a hacer? Y viene David y hace la pregunta del millón. Y le pregunta a sus familiares: ¿ha muerto el niño?
¿Y qué fue lo que le contestaron, iglesia? Sí, ya murió. ¿Qué hacer entonces con la pérdida? ¿Qué hacer cuando ya no se puede hacer nada? Cuando nosotros tuvimos que regresar a El Salvador, fueron días difíciles, iglesia. Habían veces que con $3, $4 almorzábamos los 4. Y yo me acuerdo que me iba a una iglesia que estaba cerca de la casa y la rodeaba 7 vueltas. Yo decía, Señor, los muros van a caer y tú nos vas a regresar a Canadá. Y esa era la fe. Pero estaba en El Salvador, no estaba en Canadá. Usted quiere sanar sus heridas en esta mañana. Usted tiene que reconocer que está herido. Tiene que reconocer que alguien hirió su alma. Y viene y David le dice, ¿se murió? Le dije, sí, Señor, se murió. Mira lo que sigue. ¿Qué harías entonces tú en una pérdida como esta? Algunos posiblemente los deprimimos más. Algunos no nos podemos levantar de la pérdida que tuvimos. ¿Cuántas personas viven añorando cómo vivían en su país? Yo me acuerdo, tenía hacienda, tenía que me hiciera el manicure y el pedicure, y venía 2 sirvientas y me daban ahí aire con, ¿me entiendes? Hermano, ya pasó. Hoy está en Canadá. Hoy está manejando taxi. Hoy está usted haciendo algo diferente. Pero le quiero decir algo. Dios no se equivoca. Porque no importa cuánto tú dejaste en tu nación. Si tú le sigues creyendo a Dios. Y si tú te aferras a Él en su fe y en su fidelidad. Todo lo que el diablo te robó te lo va a recuperar. Porque nuestro Dios es fiel. David se da cuenta entonces que el niño ha muerto. ¿Y qué hace? Entonces David se levantó. Diga conmigo, levantarse. Dígalo fuerte, levantarse no es una acción, sino una actitud. Hermano, ya. Levántese de la caída. Levántese de la herida. Ya es suficiente tiempo de la que hemos jugado como víctimas. Cuando David se dio cuenta que ya no se podía hacer nada porque el niño había muerto, se levantó, dio vuelta a la página. Era hora de seguir adelante. Era hora de volver otra vez a comenzar. Entonces David se levantó. ¿Y qué hizo, iglesia? Se bañó y se cambió de ropa. 3 cosas que Dios te pide en esta mañana que tú hagas para sanar tus emociones, para sanar tus sentimientos. Levántese. Segundo, hermano, báñese. ¿Qué significa eso? Despójese de las cosas que a usted le han tirado. Mire, allá hay aceite, mire. Póngase aceite y que le resbale el chisme, el chambre, la crítica y todo lo que le han querido hacer, que le resbale. Le digo por qué. Porque los que están en Cristo, nueva criatura son. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Levántese. Tú sabes que para los judíos bañarse era santificarse. Y mira lo que dice. ¿Por qué David se levantó? ¿Por qué se bañó? ¿Y por qué se cambió? Inmediatamente cuando le dan la noticia que el niño había muerto, David hace 3 cosas para él, no para los demás, para él. Él se lavó, él se levantó, él se cambió, él se bañó. Es usted el responsable de sanar las heridas que alguien más le ha herido. Nadie más lo va a poder hacer por usted. Pero mira lo que hace David.
cuando él se da cuenta de la mala noticia, ¿qué dice, iglesia? Luego fue a la casa de Dios para adorar. Diga conmigo, en la adoración está la sanidad. Hermano, en vez de llorar, adore. En vez de lamentarse, adore. Adorar no es una acción, adorar es un estilo de vida. Usted adora cuando tiene trabajo, pero también adora cuando no tiene. Usted adora cuando la cuenta está llena, pero también adora cuando no tiene nada. Usted adora cuando lo tratan bien, pero también adora cuando lo tratan mal. Usted adora en verano, pero también en invierno. Usted adora en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque la adoración es una señal de que no vivo en una circunstancia, sino en una fe. Y el que vive de fe en fe, Dios lo lleva de gloria en gloria. Después que fue a adorar, regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Y los siervos se preguntaron, ¿qué se preguntaron, iglesia? ¿Por qué actúas así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió, se levanta y pide de comer. ¿Por qué? Porque David entendió el proceso, que ese niño solamente Dios tenía la capacidad de levantarlo o de llevárselo. ¿Y qué hizo? Se lo llevó. Y mira lo que David dice al final. Termino con esto. Dice: el niño se ha ido de mí, pero un día yo voy a ir donde él está. David conocía el proceso de la sanidad y el proceso de la salvación. Y yo te pregunto algo en esta mañana: ¿qué impide para que tú seas sano? ¿Qué impide para que tú seas libre? ¿Qué impides para que puedas tú vivir una vida plena a pesar de las críticas? Había un concurso de ranas, y la rana que llegara al alto de la montaña, esa iba a ser la campeona, le iban a dar un buen premio. Y había una ranita, dice, y corría, y nadie la detenía. Y la gente alrededor, las ranas le decían: no, no vas a poder, ya te vas a cansar, eres demasiado débil. Y la ranita dice que ahí corriendo, y llegó a la cima. Los reporteros vinieron a los padres de la rana y le preguntaron: señores, ¿qué usted le ha hecho a su hija que no le importó la crítica? No se dejó amedrentar por lo que le decían, sino que iba corriendo en contra de todas las dificultades y llegó arriba. Y los padres le dicen: bueno, el problema de nuestra hija es que es sorda. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana Dios nos pide que seamos sordos a las cosas que no te edifican, a las cosas que no te levantan? Hermano, a mí me encanta andar con gente que me enseñe algo. Me encanta con gente que me rete. Me encanta con gente que ha llegado más alto. Le digo por qué. Porque Dios a usted lo hizo único en pensamientos, en sentimientos y en propósito. Así es que no dejes que nada ni nadie te siga hiriendo, sabiendo que todas las heridas fueron sanadas en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, iglesia.